8 de la mañana y 10 minutos. Aquí en FITE 2011, en Guayaquil, la mayor feria del Pacífico, los invita el Consejo Provincial del Guayas, los invita el Consejo Provincial el 25, 22, 25, desde el 22 al 25 de septiembre, su pasaporte de turismo universal. No se olviden, los invita el Consejo Provincial del Guayas a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo en el Ecuador, FITE, la hora economista. 8 de la mañana, 10 minutos, 8 de la mañana, 10 minutos, 8 y 10. 8 y 10, como lo decíamos, FBI, uno ve tantas películas, ¿no? Agentes de la CIA, el FBI, agentes de... ¿Qué otros agentes? De la KGB, no, ahí no hay ninguno. No, pues, del M14, ¿sí sabe cuál es el M14? Aquí lo quiero agarrar, a ver. No diga usted si sabe. Acá ¿El M14 cuál es? El M14 es la seguridad tipo FBI de Inglaterra. No, M15. M15. M14. No, M5. MI5, pero MI5. Usted no sabía, se le hacía. ¿Cómo no viene con lámpara? Bueno, ya el MI15, será verdad que una de las mejores policías secretas que tiene en el mundo es la francesa. Ya vamos a conversar, es lo que nos han dicho, ¿no es cierto? Por aquí. Bueno, también la israelita, ¿cuál es la israelita? Mossad. La Mossad, el Mossad de los israelitas, fíjese, ¿se da cuenta? Bueno, pero aquí tenemos un agente, y en uno de esos, un ecuatoriano. Ah, está en el Servicio de Investigación Criminal, el SIC. No, ese es el SIC. En su momento, no. ¿Cómo decían? En su momento, el SIC. Llevarale al SIC. Bueno, con mucho orgullo un ecuatoriano en el FBI, agente especial, ya retirado, ¿no es cierto? 8 de la mañana y 12 minutos, y viene al Ecuador. ¿Quién es él? César Paz. El señor César Paz, ciudadano ecuatoriano que vivió en los Estados Unidos hace muchos años, ya nos va a contar cómo ingresó al FBI y llegó a ser agente especial, ahora retirado y está en el Ecuador. Y sus conocimientos de allá los quiere aplicar aquí en el Ecuador, que tanta delincuencia existe en estos momentos. ¿Cómo está, señor Paz? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Licenciado Campo, buenos días. Es un gusto, un honor estar aquí presente con ustedes. Señor Paz. A ver, déjenme ver la hora, 8 de la mañana y 12 minutos, 8 y 12. Primero, ¿cuántos años tiene viviendo en los Estados Unidos? Aproximadamente unos 30 años. 30 años. ¿Cuántos años tiene ahora? De edad, 25. No, de edad 25. No, porque se lo ves joven todavía. 52. 52, o sea que llegó a los 20. Aproximadamente 21 años. ¿Cómo ingresó al FBI? Bueno, siempre desde joven tuve el sueño de ser un agente secreto. Sin conocer mucho del FBI o de ninguna agencia estadounidense o del exterior. Quise ser un agente secreto, ese fue mi sueño. Llegué a Estados Unidos después de haberme graduado de aquí del Colegio San José La Salle y haber servido una misión para mi iglesia. Y estudié en la universidad, cursé mis estudios superiores en la Universidad de Utah. Y alrededor del tercer año de mis estudios, conocí a unos integrantes de agentes federales del gobierno federal y empecé a despertar el sueño que tenía, que tenía desde pequeño. Así es que puse solicitudes a varias agencias, pero la que tenía en la mira era justamente el Buró Federal de Investigaciones, o FBI. Solicité trabajo. Y tuve que pasar por una serie de entrevistas, de exámenes, una investigación de preempleo, debía cumplir con ciertos requisitos físicos, y cuando se me extendió la carta de empleo, pues fue un triunfo. Recordé a mi señora madre, a mi papá también, ¿no? Familiares míos que contribuyeron para que yo pudiese salir al exterior y lograr una carrera. ¿En qué estudiaba en la universidad? 8 y 14. Estudié idiomas y también criminología. Ya, bueno, tengo entendido de que después del 11S, para poder ingresar a la FBI, a la CIA, cualquiera de estos grupos de inteligencia de los Estados Unidos, tiene que ser hijo de padre y madre norteamericanos, ya no descendientes como ahora, que anteriormente podían ingresar latinos. ¿Continúa eso o no? Bueno, hay restricciones que existen hoy en día, y cada una de las restricciones o cada uno de los casos es valorado individualmente.
la persona debe ser, o el aplicante o solicitante de trabajo debe ser un ciudadano americano. Ahora. Bueno, eso ha sido siempre, el ciudadano americano. Ya. Naturalizado lo puede ser también. Ya. Ese fue justamente mi caso, que me naturalicé. Ahora allá. también. Ahora también. Ya. Ahora, dígame una cosa. Ingresó al FBI y tienen rangos dentro del FBI como en la policía, capitanes, sargentos, etcétera, etcétera. Existen rangos, pero para explicar un poco mejor la división del FBI, el FBI se divide en dos secciones. La sección de agentes especiales y la sección de asistentes. Los asistentes son aquellos que ayudan a los agentes en diversas funciones, pero no portan armas ni hacen arrestos o el tipo de investigación que hacen los agentes. Los agentes hacen justamente investigaciones, hacen trabajos de agentes encubiertos, como es mi caso, casi 20 años haciéndolo. Y en cuanto a rangos, claro, hay agentes y supervisores. Y hay entre los agentes hay algunos que son supervisores interinos o supervisores alternos, que fue justamente el caso mío. ¿Usted ingresó primero como un agente especial. directo agente especial? Sí, sí. ¿Estudian para llegar allá? Tuve que pasar por una academia, la academia del FBI, que está localizada en Quantico, Virginia. El entrenamiento fue arduo porque el entrenamiento se basa en varios criterios, ¿no? En primer lugar, el académico, el entrenamiento físico, el entrenamiento de armas, el entrenamiento de defensa personal y entrenamiento en otras áreas que son clasificadas, que por el hecho de que son clasificadas, pues no se pueden comentar. Pero prácticamente la persona necesita ser flexible y necesita concentrarse en lo que está haciendo. El mundo se queda atrás. Uno tiene que concentrarse lo más que pueda para poder triunfar, porque si uno falla 2 exámenes, te despiden. 8:17 con el señor César Paz, agente especial del FBI, ecuatoriano y que está retirado. ¿Cuántos años estuvo en el FBI? En el FBI 21 años. Antes del FBI estuve con el Servicio de Inmigración año y medio, dándome un total de 22 años y medio como agente federal. Lo que se ve en las películas del FBI y todas estas historias, ¿qué hay de verdad? Eso es Hollywood. Eso es Hollywood, o sea que es puro cuento todo eso. Muchas cosas son basadas en la realidad, pero hay que... Bueno, una película es un producto que tiene que llegar a la gente. Así es. Pero las películas en realidad no transportan, a menos que sea una película basada en un hecho real, como por ejemplo la película Donnie Brasco, que fue el nombre supuesto de un agente especial que se llama Joe Pistone, agente especial del FBI que ya está retirado, quien infiltró la mafia en New York, New Jersey y en otros lugares por aproximadamente 5 años y medio. Y el caso que hicieron, pues mandó a la prisión a más de 100 personas, alrededor de 200 personas quedaron imputadas. Dígame una cosa, lo que yo siempre he pensado, y vale la pena conversar ya que usted tiene experiencia en este tema, 8:18, después vamos a conversar vamos con tiempo. 8 de la mañana y 18 minutos, vale la pena, es interesantísimo conversar este tema. Un agente infiltrado 5 años, 5 años y medio, 1 año, 2 años. Este agente infiltrado realmente llega a tener relaciones con todas estas personas, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Correcto. Y realmente llega a crecer un cariño, sale un cariño de la amistad, porque la amistad es cariño, ¿no es cierto? Una amistad, cariño, amor, cualquier cosa. Y saber que uno tiene que traicionarlo en su momento porque está investigando, están preparados psíquicamente, los golpea una acción de esa naturaleza. Por decir algo, X persona entra infiltrada a una banda de delincuentes, pasa 4 o 5 años con el jefe de los delincuentes, y saber que después de 3 o 4 años tiene que meterlo preso a él y a todos los amigos con quien ha hecho una amistad, han sido amigos de familia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué tanto golpea una acción de esa naturaleza? En primer lugar, los agentes del FBI, que no todos los agentes del FBI son agentes encubiertos. Los agentes encubiertos pasan por un proceso de selección muy austero, muy arduo. No todos pueden ser, y se hacen evaluaciones psicológicas y de diferentes tipos para asegurarnos que la gente va a responder bien en situaciones que son completamente opuestas a los principios que tenemos como agentes y como personas humanas. En segundo lugar, la gente relaciona una amistad, ¿cómo no? Relaciona una amistad con
maleantes, delincuentes, secuestradores, terroristas, pero sabemos muy claramente que ellos no son los pilares de la comunidad. Entonces la relación es una relación superficial, debe ser una Hipócrita relación, sería, como lo podríamos llamar. es una relación fingida, porque Claro. porque el, El el objetivo. objetivo es identificar a todos, identificar también lo que tienen, propiedades, cuentas de banco, identificar a la organización total y poder retener o adquirir evidencia que pueda ser utilizada en un juicio. De modo que relaciones a nivel personal no deben llevarse a cabo. ¿Qué ha pasado? Estoy seguro que ha pasado, porque es imposible que no se crea cierto lazo entre uno y un integrante de una de estas organizaciones, pero es donde viene ahí a jugarse o se pone en juego los principios que uno tiene. Uno sabe exactamente quién es, cómo es y la misión de uno, porque uno representa no al gobierno, uno representa al pueblo, y entonces al pueblo no se lo puede engañar. La promesa, el juramento que uno toma, justamente dice que uno va a enforzar o a ejecutar la ley, dejando a un lado los intereses personales, de modo que el interés del pueblo y de la Constitución son primero. ¿Por qué se retiró 8-21, 8-21, 8-21? Me retiré porque tenía ya 22 años y medio de servicio con el gobierno federal y ya cumplí los 50 años de edad. En el gobierno federal los agentes pueden retirarse a la edad de 50 años con 20 años de servicio mínimos. Yo tenía 22 años y medio y recién iba a cumplir los 50 años. Debido a la trayectoria mía, a los casos que había trabajado, a los viajes que había hecho, Canadá, México, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, Europa y el Medio Oriente o el Oriente Medio. En cuestiones oficiales. En cuestiones oficiales, exactamente. Pues me habían mantenido un poco alejado de casa. Mi señora, quien es la verdadera Heroína. directora y heroína de la familia nuestra, ¿no? Y pues ella también tenía que jubilarse porque ella había sido la que a mí me había apoyado por tantos años. Claro, hay que poner el pan en la mesa y uno Así lo es. hace con el sudor de la frente y exponiéndose a muchísimas cosas. Así es. Pero en realidad, bueno, les cuento esto a nivel personal. Cuando yo llegaba a la casa, mi señora me decía, bueno, tú trabajas terrorismo internacional, yo trabajo terrorismo doméstico con mis hijos. Y dígame una cosa, ¿se piensa quedar aquí en el Ecuador o va y viene? Bueno, estoy restableciendo mi presencia en Ecuador por varios motivos, pero mi presencia en este momento es de aproximadamente una semana. Regreso a Estados Unidos, Allá. pero regreso nuevamente a Ecuador. Vuelvo a Ecuador porque estoy tratando de promocionar una conferencia a fines de octubre, a principios de noviembre, Ya. que va a tratar justamente de temas de seguridad, de validez de exámenes poligráficos y análisis de expresiones faciales y el lenguaje corporal. En fin, lo que quisiera transmitir, el deber mío. ¿Por qué reaparezco aquí en Ecuador? Porque yo soy ecuatoriano, la sangre llama y Así es. como apenas tengo 52 años y Joven. todavía estoy joven, sería egoísta de mi parte no aportar el conocimiento, las experiencias que tengo con el público en general. Yo no le vengo a vender a nadie el conocimiento mío, yo no le vengo a tramitar, no, yo vengo a ofrecerlo. A través de estas conferencias que quiero hacer, estoy justamente escribiendo un libro que lo empecé hace unos pocos meses, de mis vivencias, pero mis vivencias como primero ecuatoriano. Ya. ¿En cuántas oportunidades tuvo en toda su profesión durante 22 años y medio? ¿En cuántas acciones de bala frente a frente ha estado en situaciones realmente extremas? De las que recuerdo y que nunca me voy a olvidar fueron las de Irak. Cuando estuve 2 veces en dos tours diferentes en Irak. El primero en el año 2004, un año después de que empezó la guerra en Irak, y en el año 2005 también. En el frente estuvo.
Bueno, yo estuve con un grupo, exactamente, con un grupo, digamos, no con los, trabajamos con inteligencia, los militares, pero no estábamos en el mismo frente de batalla con los soldados, pero aún así con los viajes que hacíamos por dentro y los trabajos, asignaciones que teníamos, pues nos ponían en ciertas situaciones y recuerdo una por la cual estoy agradecido a Dios, porque si puedo contarlo brevemente, era un domingo, el tercer domingo de octubre del año 2005. Estábamos en la cafetería era un edificio improvisado, cabían aproximadamente unas 500, 600 personas, estaba en la zona verde, en la zona segura, entre comillas, en Bagdad, y sonó la alarma de ataque, y en ese momento pues todos debajo de las mesas a refugiarse. ¿Qué pasó? Del lado contrario, los terroristas, los insurgentes, habían disparado 6 morteros. Uno de ellos pegó al techo de la cafetería, y otro cayó al costado de la cafetería, 4 más en el área, un área cercana a la piscina. Habían entes militares y de otras agencias, y civiles también, ¿no? ¿Por qué no? De Estados Unidos y otros países que estaban ahí. Y ninguno de los morteros hizo explosión. ¡Qué suerte! Que donde explotan mueren todos. Exactamente. Eso fue eran pasados, morteros pasados a lo mejor. Probablemente de mala calidad, no sé, pero no hicieron explosión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, probablemente mi misión no está terminada, porque ya hubiese... Y eso fue una de las tantas, ¿no? Y otro ecuatoriano en un lugar... Miren, los trabajos en los gobiernos de los gobiernos de los Estados Unidos, 827, ¿con cuántos expresidentes ha trabajado de Estados Unidos? Con 4 presidentes. Empecé bajo la administración del presidente Bush padre, seguí bajo el presidente Clinton, que estuvo 8 años, luego de eso con el presidente George Bush hijo, y un año con el presidente Obama. Ahora, dentro del atentado del 11S, ¿hasta dónde es verdad que el mismo Estados Unidos lo podría haber logrado y no Barack Obama? Porque hay dos teorías sobre el tema. ¿Qué investigó? ¿Usted estuvo en la investigación del 11S? ¿Trabajó en 11S o no? Sí, justamente el día del ataque, el 11 de septiembre, que fue un día martes, alrededor de las 8 de la mañana, que empecé mis labores, estaba asignado, o había sido asignado ya anteriormente, desde hace mucho tiempo, como el agente de turno para cualquier evento que se presentara en la oficina mía en Miami. Y cuando empezaron los ataques, pues no solamente yo, sino todos nos volcamos a hacer o a seguir las pistas y hacer las investigaciones debidas. Que lo hizo el uno, que lo hizo el otro. Ambos han cosechado los frutos del trabajo conjunto, no solamente de las dos administraciones, pero también de aquellos militares que han estado en el frente. Si no fuese y hay que dar reconocimiento, ¿no? Y me mantengo completamente apolítico. Tengo mis convicciones políticas. Soy conservador pero libertariano. No creo en los gobiernos grandes, que crezca el mismo gobierno como administración. Recordemos que los gobiernos no producen dinero, los gobiernos gastan dinero. Y tienen que dirigir nada. Exactamente, no tienen que administrar. Bueno, entonces el presidente Bush, y hay que reconocer, implantó ciertas leyes ejecutivas y pasaron ciertas normas y leyes que ayudaron a las agencias de la comunidad de inteligencia a llevar a cabo las acciones debidas para no solamente identificar a los terroristas, pero también para neutralizarlos. El presidente Obama vio que estas acciones eran positivas y habían dado frutos positivos, y ha seguido con muchas de ellas, ¿no? O sea que definitivamente Osama Bin Laden fue el mentalizador del ataque a los OCS. Eso es correcto, sí. Él, y claro, hubo otras personas más que están bajo custodia en Estados Unidos. Recordemos, en primer lugar, el
terrorista número 20 que nunca llegó a subirse a los aviones, ¿no? Nunca llegó a subirse a los aviones. ¿Quién era ese? Moussaoui, Zacarías Moussaoui. Al que lo detuvieron. Al que detuvieron exactamente días antes con cargos de violación de ley migratoria. Y descubrieron en la computadora de él muchos archivos y evidencia suficiente como para ligarlo a los ataques del 11 de septiembre. Ahora con el señor César Paz, agente retirado del FBI, que ahora viene a brindar sus conocimientos acá al Ecuador, 8:38 de la mañana y 30 minutos. Antes de ir al corte, y podemos entre el corte conversar. Si usted ha sido agente especial y en inteligencia internacional, tenemos entendido, ¿cómo aplicar esa experiencia internacional en terrorismo internacional, etcétera, etcétera, en la delincuencia ciudadana que se da en estos momentos con tremenda inseguridad que vive el Ecuador? Bueno, no solamente Ecuador, Ecuador no solamente es el único país que vive momentos críticos en cuanto a delincuencia, el mismo Estados Unidos, mire que claro, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes aproximadamente y los índices van a ser más altos, pero los mismos métodos de investigación que se utilizan en las investigaciones de inteligencia pueden ser utilizados en las investigaciones criminales, pero hay ciertas tácticas y ciertas herramientas que son diferentes para las investigaciones de inteligencia. He tenido la oportunidad de trabajar secuestros, he tenido la oportunidad de trabajar no solamente secuestros, pero también rescates, terrorismo, he tenido la oportunidad de trabajar casos de trata de blanca, lavado de dinero, contrabando de drogas. Y una cosa que hay que mantener en claro para un agente, no solamente en Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo, es esto, que el crimen fue cometido, uno. Número 2, para poder incautar o imputar a la persona, al sujeto, uno tiene que investigar lo suficiente como para poder cumplir los elementos que en sí componen el crimen, la violación de la ley, y luego obtener la evidencia suficiente que va a sustentar los cargos. Una vez más, el crimen, los elementos que en sí componen la violación y la evidencia. Eso se puede utilizar como norma básica para cualquier investigación. Cualquier tipo de investigación. Vamos al corte y continuamos con usted. Faltan 28 minutos para las 9 de la mañana, 28 para las 9 con el señor César Paz, ecuatoriano, agente especial retirado del Buró FBI, o sea, del FBI en los Estados Unidos. Estamos conversando con él y cómo aplicar todas sus experiencias en la inseguridad que vive Ecuador hoy por hoy. Ya vamos a tratar exactamente estos temas. Faltan 27 para las 9. ¡Cucu! En un mundo tan frágil, hablamos bien. necesitas a alguien que lo sostenga. Oiga, ¿y cuántos ecuatorianos en el FBI?